Bueno, buen día jóvenes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Eh, ¿Cómo les trata la vida? Espero que bien, que estén ya empezando a trabajar, empezando a estudiar, empezando a realizar sus trabajos de tesis para defender a fin de año. Sí, entonces vamos a empezar la clase de hoy. Hoy vamos a empezar eh, con las clases que corresponden a las enfermedades pulmonares restrictivas. Si ustedes se acuerdan, en todas estas patologías que nosotros vimos anteriormente, antes de hoy, ¿sí? Eh, las enfermedades afectaban a la pleura, afectaban al bronquio, ¿sí? Y afectaban al pulmón. Ahora vamos a ver patologías que van a afectar generalmente a las paredes bronquiales, ¿sí? A las paredes bronquiales en sí. Entonces vamos a empezar la clase de hoy. Siempre comenzamos con una clase motivadora, ¿sí? Que dice, tú no eres lo que tienes, sino tú eres lo que das. Así es que ya tener en cuenta siempre esto para poner mucho empeño en todo lo que vamos a hacer a partir de ahora. Muy bien, vamos a empezar entonces con las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Su nombre ya lo dice obstructiva. Anteriormente, en la época en que yo estudiaba, sí, las enfermedades que entraban dentro, las clasificaciones de las enfermedades que entraban dentro de esta entidad eran la bronquitis crónica, el enfisema y el asma. Hoy en día, el asma ya es un apartado, ¿sí? Es un apartado, ya no se incluye dentro de esta entidad de la EPOC, ¿sí? Entonces vamos a dejarla ahí como un asterisco libre para luego nosotros poder estudiarla aparte. Pero es muy difícil estudiar el asma con signos radiológicos, aclaro, con signos radiológicos, porque resulta harto difícil sacar una placa radiográfica a un paciente que esté sufriendo de un ataque de asma. Ese es la principal dificultad de por qué no hay placas radiográficas de asma, ¿verdad? Generalmente se le realizan a los pacientes luego o después de su ataque asmático, pero luego del ataque asmático el parénquima pulmonar, todas esas estructuras están ya totalmente normales otra vez y no se ven o no se observan radiológicamente hablando alteraciones en ese sentido. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar, ¿sí? Hoy vamos a hablar de, del enfisema. Y si nos queda tiempo, vamos a empezar a hablar un poco de la bronquitis y después de la clase que viene del asma. Pero radiográficamente, hablando del enfisema, se pueden observar datos. Hay poca especificidad y sensibilidad con respecto a la placa radiográfica, ¿sí? Hay otros estudios, por ejemplo, el ATAC hoy en día principal es la principal fuente de donde nosotros sacamos información con respecto al enfisema, ¿sí? Lo que hace la placa radiográfica con respecto al enfisema es ayudar a descartar otros procesos pulmonares que pueden estar acompañados productos del enfisema nada más. Eso es lo que generalmente se hace. Cuando se sospecha la aparición de un enfisema o de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que hace la radiografía es descartar otras. Por ejemplo, como yo siempre les dije, una patología respiratoria se puede agravar a otras patologías respiratorias. Por ejemplo, una neumonía, que es una enfermedad infecciosa, ¿sí? Puede ir a una bronquiectasia, esta bronquiectasia a una atelectasia. Esta atelectasia o esta bronquiectasia puede ir a un derrame pleural y así sucesivamente.
Lo que hace entonces la placa radiográfica con el enfisema es simplemente ayudar a descartar otros procesos pulmonares. Los hallazgos más comunes que vamos a ver y que vamos a observar en una placa radiográfica en un paciente enfisematoso son la rectificación de los arcos costales, o sea, de las costillas en sí, ¿sí? Si nosotros vemos una placa radiográfica normal, observamos que las placas radiográficas tienen una dirección hacia abajo, ¿sí? Una dirección que va de atrás para adelante y de arriba hacia abajo. Con un paciente enfisematoso, lo que vamos a ver es que esas costillas se horizontalizan, ¿sí? No tienen esa desviación hacia abajo o de parte o oblicua, como dicen algunos libros. Otra cosa que vamos a ver son los ensanchamientos de los espacios intercostales. Pero no es simplemente eh, en el enfisema que observamos, perdón, el ensanchamiento de los espacios intercostales. ¿En qué otras patologías nosotros observamos ensanchamiento de los intercostales? ¿En el derrame pleural o en el neumotórax o en la telectasia o en la bronquiectasia? Ahí hay, por ejemplo, son preguntas de exámenes que pueden aparecer. Eh, un ejemplo de una pregunta de examen, por ejemplo. El ensanchamiento de los espacios intercostales se observa en las siguientes patologías o se pueden observar con la placa radiográfica en las siguientes patologías, ¿sí? Y se nombran y ustedes tienen que marcar. Por ejemplo, eso hay que tener bien en cuenta en ese sentido, ¿sí? Dice el abatimiento de los diafragmas. Abatimiento significa que el diafragma se aplana, se pierde esa forma de cúpula diafragmática. ¿En qué patologías también teníamos eso? En el neumotórax. En el neumotórax, ¿sí? La hiperclaridad de ambos campos pulmonares y esto es un signo característico del enfisema. El corazón engorda. Hiperclaridad significa, ¿sí?, que nuestro pulmón es bastante, o sea, bastante negro, perdón, bastante bastante radiolúcido. Es como que es negra la placa del campo pulmonar, ¿sí? Entonces, esos son algunos hallazgos comunes que vamos a encontrar en un paciente enfisematoso, ¿sí? Entonces, vamos a clasificar, ¿sí? Vamos a clasificar, ¿sí?, el enfisema. Existe enfisema y esto es más médico, o sea, es simplemente para tenerlo en cuenta. En una placa radiográfica no vamos a observar todo este tipo de clasificaciones, ¿sí? Pero lo realizamos para mejor estudio nada más. Entonces, están los centros lobulares o centrilobular o centriacinar. Vamos a pasar a explicar lo que es después. El panlobular o panacinar, ¿sí? El paraceptal y el cicatrizal, ¿sí? Entonces, vamos a definir nuestra enfermedad EPOC, ¿sí? Que es la enfermedad que se caracteriza por la presencia de aire obstruido debido a una bronquitis crónica o un enfisema. Ojo con esto. Bronquitis crónica, dice, chicos. La bronquitis crónica es la que produce obstrucción del flujo de aire producto de alteraciones de la pared bronquial. Está también la bronquitis aguda. La bronquitis aguda es aquella bronquitis en la cual se afectan también las paredes bronquiales, pero son pasajeras. Por ejemplo, en una gripe, ¿sí? En una gripe común, existe una bronquitis aguda. Se inflaman los bronquios, pero una vez resuelta la gripe, resuelta la enfermedad,
también se resuelven las alteraciones que nosotros podemos ver en una placa radiográfica de una bronquitis aguda. ¿Están entendiendo bien? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer hasta aquí? Si quieren hacer alguna pregunta, no hay ningún problema. Entonces me paran y me preguntan sin ningún problema. Muy bien, ¿qué es el enfisema entonces? Es el agrandamiento permanente. Ojo, permanente. ¿Qué significa esto? Que si el enfisema se instala, ¿sí? Producto de consecuencias de alteraciones del parénquima pulmonar, esa ya no retrocede. Por eso dice que es permanente. ¿De qué vías? De las vías distales, ojo, distales de los bronquios terminales. Y acá tenemos una forma de clasificar a la bronquitis crónica de la aguda, ¿sí? La bronquitis crónica, por ejemplo, se va a ver alterada las vías distales de los bronquios terminales, ¿sí? Y la bronquitis aguda van a ser las vías proximales, ¿sí? De los bronquios proximales. Ahí también está una diferencia estructural, no solamente, sino también de partes de las afectaciones de las diferentes patologías que observamos en lo que significa la EPOC, ¿sí? Algo que tenemos que soslayar y subrayar es que el resultado de este agrandamiento, producto de una obstrucción o de una alteración, producto de un elemento químico, por ejemplo, el humo del cigarrillo, que es la nicotina produce cambios a nivel del parénquima. ¿Sí? Lo que no produce es fibrosis de las paredes alveolares. Fibrosis de las paredes alveolares. Una patología que producía fibrosis de paredes alveolares era la bronquiectasia. ¿Se acuerdan que era producto, sí, de la aparición de la bronquiectasia? Era la fibrosis. En un enfisema, sí, se afectan las vías bronquiales distales, sí, de los bronquios, se destruyen las paredes alveolares, pero no se produce fibrosis. Entonces se dan cuenta que son algunos detalles muy pequeños que diferencian de una enfermedad a otra. Y esto es histopatológicamente hablando. Histopatológicamente hablando. Esto en una placa radiográfica no vamos a poder observar, ¿sí? Lo que nosotros observamos con una placa radiográfica, ¿sí? Van a ser las consecuencias que dejan estas alteraciones histopatológicas, nada más. Muy bien, y a esto es lo que vamos a llegar. Como son bronquios terminales, ¿sí? Estas paredes que ustedes ven aquí son las que se afectan, como ustedes ven aquí. Miren, ¿sí? Primero se obstruyen, ¿sí? Primero se obstruyen. Luego, si ustedes se fijan, este alveolo está perdiendo esta pared que ustedes observan en esta parte con mi cursor. En el sano, estas paredes están presentes, ¿sí? Y estos racimos de uva, como ustedes pueden ver acá, estos racimos están totalmente separados. Aquí es donde se encuentra el aire, en esto. Y a través de estas paredes que ustedes ven en mi cursor, ¿lo están viendo? ¿Lo están observando? Si alguien me dice que sí o que no, por favor. ¿Sí? Sí. Muy bien. En estas paredes son los que se realizan el intercambio gaseoso. Entra aire, sale CO2. Entonces, en el enfisema, producto
producto de la obstrucción, que evidentemente siempre está obstruido, ¿por qué? Por flema, por moco, ¿verdad? Lo que hace es que estas paredes empiecen a alisarse, empiecen a perderse. Y este alveolo, que está formado por varios racimos, por varias pelotitas, por decirlo así, empieza a formarse una sola pelota de ella. Entonces, el intercambio gaseoso ya no se produce correctamente, es más, ya no se produce luego, hablando mal y pronto, entonces pierde su funcionalidad. Entonces, aquí, ¿de qué se llena? ¿De qué se llena aquí? Si ya no hay intercambio gaseoso. ¿De qué se llena? De aire. Esto es todo aire, ¿sí? Todo aire que está atrapado, que ya no sale, que ya no puede salir. Producto primero de la obstrucción y después de la destrucción de las paredes alveolares que evitan o que ya no pueden producir el intercambio gaseoso, entonces produce un atrapamiento de aire. Por eso es que habla la definición de agrandamiento permanente de las vías aéreas distales. A esto es lo que se refiere la definición. Se agranda, ¿sí? Se agranda esta vía. Antes eras pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas y ahora se vuelve. Entonces, como esto va a estar lleno de aire, y si un alveolo que está al lado de él se vuelve a afectar por un enfisema y el que está al lado, el que está arriba, el que está abajo, cuanto más aire haya, va a producir imágenes radiolúcidas y es lo que vamos a nosotros observar y ver en una placa radiográfica de un paciente enfisematoso. Entonces, esto es para explicar, ¿sí? Esto patológicamente lo que pasa y fisiológicamente cómo vamos a observar nuestro alveolo en un paciente enfisematoso con una placa radiográfica. Muy bien, entonces vamos a tratar de definir correctamente cómo vamos a observar en la placa radiográfica nuestro pulmoncito, ¿sí? En una placa normal, lo que yo observo, estas son las vías bronquiales, chicos. Estos son los vasos bronquiales, ¿no? En un paciente normal, yo veo el broncograma aéreo. ¿Sí? Yo veo esas telarañas, como yo siempre le digo, esas telarañas en el campo pulmonar, ¿sí? Y algunas veces no la veo gris, ¿verdad? ¿Sí? Cuando el pulmón está condensado, ¿sí? Cuando el pulmón está enfisematoso, lo que se me va a marcar a mí son estas vías, ¿sí? Y estas vías van a terminar ¿cómo? ¿Cómo terminan estas vías? Así. Entonces yo voy a poder observar que es un signo patognomónico del enfisema, es lo que yo voy a observar como una bulla, ¿sí? Una bulla. La bulla no es más que una imagen de forma redondeada, ¿sí? En el cual se observa una imagen radiolúcida al final de un bronquio, al final de un bronquio. Entonces, el alveolo lleno de aire es lo que yo voy a observar y a eso se le llama bulla. Esa es ese es otro signo radiológico que yo voy a observar en mi paciente, sí, que está con un enfisema, la famosa bulla. ¿Sí? Acá el pulmón normal, ¿sí? Como se ven nuestros bronquios, es lo que yo les dije, algunas veces se ven, algunas veces se ve así, ¿sí? Y cuando está el pulmón condensado, nuestro bronquio generalmente no lo voy a ver, ¿sí? Voy a ver simplemente que una imagen radiolúcida, o sea, lo voy a ver muy, muy negro. Y en algunos casos,
no voy a poder observarla en el enfisema. Por eso es que siempre hablamos de que lo más importante dentro de la evaluación de nuestro paciente es la semiología que nosotros hacemos. La semiología debe corresponder a lo que nosotros encontramos en las imágenes. Si no es que nosotros vamos a ver la imagen y después vamos a hacer la semiología del aparato respiratorio. Muy bien, aquí está la placa normal. Y me van a decir, profe, este paciente no tiene absolutamente nada, es una placa aparentemente normal, aparentemente eh, con un paciente sin alteraciones respiratorias. Pero quiero que observen muy bien, quiero que me sigan todos y vamos a concentrarnos en esta parte del pulmón, en la base del pulmón izquierdo, vamos a concentrarnos, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo aquí en la parte final de mi base pulmonar izquierda veo esta imagen, ¿sí? Ya de un alveolo, sería ya del bronquio terminal, una forma redondeada, dentro de esa forma redondeada, una imagen radiolúcida. Si yo continúo, ¿están viendo mi cursor? ¿Están viendo? ¿Están viendo? Sí, Sí, sí. profe. Bueno, perfecto. Si ustedes ven, este espacio empieza, ¿sí? Este espacio empieza aquí y aquí se pierde. Es como que desaparece y luego vuelve a aparecer y se vuelve un bronquio y va a terminar, por supuesto, en el parénquima pulmonar. Esto es lo que nosotros observamos en esta imagen que yo les expliqué. Acá. Esto es. Y me van a decir, profe, pero es demasiado difícil. Es muy difícil. No es que es difícil nada más. Es muy difícil. Esto es practicar y observar placas radiográficas todo el tiempo. Esta es una, ¿sí? Que hablamos en las diapositivas anteriores. La silueta cardíaca en forma de gota. Ven ustedes cómo desaparece la silueta cardíaca en esta placa radiográfica, ¿sí? Entonces son algunos, ¿verdad?, aspectos que yo voy a encontrar. Como siempre digo, no todos los signos radiológicos que nosotros o que yo les muestro aquí o que yo les demuestro aquí o que yo les escribo aquí van a aparecer en la placa radiográfica de sus pacientes. Algunas veces van a aparecer uno de los signos, algunas veces va a aparecer dos de los signos, ¿sí? Entonces no van a aparecer todos, entonces nosotros tenemos que saber buscar. Entonces, alguien me envió un mensaje, no sé por qué, pero después voy a revisar, ¿sí? Entonces, esto es lo que es. Quiero subir un poquitito más y me van a seguir con mi cursor en esta zona también. Si ustedes se dan cuenta, aquí, y los voy a marcar ahí, ¿sí? Voy a salir y voy a usar esto. Aquí. ¿Ve mi flechita? Sí, profe. Uy, no sé si se va a quedar. Ojalá que se quede. Ah, qué suerte. ¿Ven la flechita? Perfecto. ¿Vieron cómo tiene una forma redondeada y cómo dentro de ese espacio, ¿sí?, hay una imagen radiolúcida bien definida, es bien negro. Y si nosotros nos acercamos hacia el centro, ¿sí?, vemos cómo observamos el bronquio distal totalmente disminuido. Y si seguimos un poco más, ya desaparece. Obvio, ¿por qué? Porque va al parénquima pulmonar. Acuérdense que hay afectación de los bronquios distales. Acá se ve la afectación del bronquio porque la pared está engrosada y
el final, que es al alveolo, se puede observar tranquilamente. Entonces, son pequeños detalles que nosotros tenemos que ir viendo, tenemos que ir observando para poder determinar que nuestro paciente está con una placa radiográfica que corresponde a la semiología respiratoria que yo realicé y que yo estoy observando en mi paciente cuando lo estoy atendiendo, cuando estoy trabajando con él. Ay, 10 minutos más ya nos queda ya otra vez. Dios mío. Muy bien. Ahora en una placa radiográfica lateral, ¿sí? En una placa radiográfica lateral, lo más nítido que yo voy a poder observar con esa imagen, ¿sí? Van a ser en la parte bien anterior y vamos a observar esta imagen que está aquí, acá, acá y acá no tanto, pero acá sí. Ven cómo la imagen hace una concavidad sobre el esternón, ¿sí? En la placa radiográfica lateral se observa de esta forma. Forman concavidades en las paredes o con las paredes, en este caso de la pared torácica. Si ustedes se dan cuenta, esta es la pared torácica, o sea, este es el esternón, ¿sí? Detrás del esternón, pues, no existe más todavía, no existe nada, entonces hay parénquima, o sea, hay pulmón, y como hay presencia de aire, lo que hace es producir una imagen, perdón, cóncava del pulmón, ¿sí? Acá y acá. Estas son algunos detalles que podemos observar en una placa radiográfica lateral de tórax con un paciente enfisematoso. También yo voy a observar en la parte postero inferior que mi silueta cardíaca está muy adosada, está muy pegada a la pared costal, ¿sí? Entonces es como que los bronquios ocupan más espacio y la imagen se vuelve más negra, se vuelve más radiolúcida. Por eso es que hablaba en la diapositiva anterior de hiperclaridad en este caso, ¿sí? En la placa radiográfica lateral del tórax es mucho más difícil observar un enfisema, pero se realizan siempre de las dos formas. Se hace una posterior anterior y una lateral. Entonces, igual nosotros tenemos que tratar de hallar algunas especificaciones y algunas imágenes con respecto a eso. Muy bien, seguimos. Esto ya es simplemente para explicar, ¿verdad?, cómo se afectan los bronquios. Por eso dice que es permanente. Aquí mi árbol bronquial, ¿sí? Cuando hay bronquitis, inflamación, ¿sí? La bronquiolitis que vamos a ver después cuando terminemos enfisema y ama, vamos a ver la bronquiolitis y vamos a ver la diferencia de entre una bronquitis y una bronquiolitis. Pero lo que yo quiero con esta diapositiva es enseñarle el enfisema. Estos son los alveolos, chicos, ¿ven? Las pelotitas, la pelota llena de pelotitas, llena de aire, ¿sí? Y esta es el bronquio terminal que está afectado por una obstrucción. Luego, producto ya de la enfermedad, no solamente se afecta el bronquio, sino ya estos alveolos y se produce un ensanchamiento, un agrandamiento de nuestro pulmón, que es lo que vimos en las placas radiográficas anteriores. Vimos como un globo, yo siempre explico así, vimos como un globo, ¿sí? Y al globo le sigue su hilo, ¿sí? Por el cual se sostiene. Y eso lleva al parénquima pulmonar. Estas son algunas formas de explicar el enfisema, porque yo siempre utilizo cuando desarrollo la clase de POC, siempre utilizo diferentes diapositivas para tratar de hacer explicar o que ustedes entiendan qué es lo que pasa
dentro del pulmón para que radiológicamente también puedan observar el día de mañana. Son pacientes que no llegan, pues, cuando se afectan en forma temprana. Como su definición lo dice, crónico. Estos pacientes vienen después de años, años y años de afectación, ¿sí? Estamos hablando de que un paciente enfisematoso te puede llegar después de 20 años de haberse instaurado la enfermedad. O después de 5, después de 15. O sea, no es que hoy vos te enfermas con una bronquitis, con una gripe ya desarrollada en el enfisema y ya te fuiste al médico a hacer una placa. Ese es el problema con nuestros pacientes que tienen enfermedades crónicas. Llegan después de varios años y somos nosotros los que tenemos que interpretar la placa radiográfica. Muy bien, esto es simplemente para explicar otra vez. Miren ustedes, esto sí es muy notorio, por eso les puse, muy notorio cómo la pared de los bronquios se afectan, ¿sí? Y terminan como un globo. ¿Ven acá? En esta parte, ¿sí? En esta parte vamos Sí, otra se vez ve. a fijarlo para que ustedes puedan observarlo sin ningún problema. Ahí. Ahí está. Con la flechita que ya lo indicamos, entonces para que ustedes se puedan fijar mejor, vemos cómo ya se afectó parte del alveolo, ¿sí? Y cómo las paredes bronquiales están ya prácticamente obstruidas y me indican totalmente su camino, ¿sí? Las demás también. Vieron también cómo la silueta cardíaca empieza a perder su forma, ¿sí? Ya tiene la forma de una gota. Siempre habla de una gota, ¿sí? Vamos a irnos aquí más arriba y vamos a ver esto también, como es impresionante. Sinceramente, esta es una placa radiográfica que muestra cómo el bronquio, sus paredes se están empezando a afectar, ¿sí? Pero todavía el trayecto no está obstruido, pero ya está engrosado, ¿sí? Todavía no vemos el final del túnel aquí, pero ya vemos cómo está alterado la pared bronquial y cómo los bronquios, ¿sí? Están engrosados y ya podemos observar el camino del bronquio. Esto ya probablemente sea un paciente que está desarrollando una enfermedad o desarrollando el enfisema no solamente en la parte inferior, sino ya en la parte superior. Me van a decir, profe, todo esto que vimos del lado izquierdo y no solamente cuando empieza en un lugar va a predominar en ese lugar, no. El enfisema puede aparecer uno en el lóbulo inferior, otro en el lóbulo medio y otro en el lóbulo superior, indistintamente, de acuerdo a qué bronquio esté más facilitado para que se afecte producto de la enfermedad. ¿Sí? Ah, bueno, entonces muy bien. Esto era todo lo que tenía que decir. Espero que se haya entendido la clase. ¿Sí? Y siempre me despido con ustedes con un pequeño chistecito. Cualquier pregunta, cualquier cuestionamiento, dudas, sugerencias, estamos a las órdenes. ¿Quién me envió un mensaje? Sí, dice Diego. Preguntas, chicos, cuestionamientos, críticas, sugerencias, ¿se entendió la clase? Sí se entendió, profe. Muy De mi bien. parte. Ok. Bueno, no hay ningún problema. Entonces, cualquier cosa, estoy a las órdenes siempre. Sí, cualquier consulta, ya saben sus notas, me imagino. ¿O todavía no? Sí, Ya saben creo todo. que sí. Hay que prepararse bien, hay que seguir estudiando.
vamos a empezar a... Ahí está, les envié la tarea. Si es que por ahí no pueden cargar, por favor pásenme todo solamente al Classroom. No hay ningún problema. Igual nomás yo voy a tener guardadito para tener en el archivo del terror. Muy bien. Buenos días, chicos. Que tengan una excelente jornada. Chao, chao.